Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. ¿Esto funciona? Señoras y señores del jurado. Bueno, pues, a ver, Gijón entero, por favor, deje todo lo que estén haciendo y vengan a esta presentación, porque es la presentación más la hostia que tenemos ahora mismo en la Semana Negra. Realmente aquí se está vendiendo mucho humo en la Semana Negra de Gijón y se está haciendo ver que la única posibilidad de disfrutar de la literatura es la novela negra, el noir realista de prosa funcional. Pero eso no es cierto. Estamos también los frikis absolutamente irredentos con más imaginación de lo normal, revolucionándolo todo en esta carpa y realmente estamos revolucionando la realidad entera. Hay demasiada realidad y demasiada actualidad y nosotros esto lo estamos dejando claro de una manera absolutamente revolucionaria e irredenta. Yo quiero hacer una protesta formal, como les digo, en la dictadura del NOAG, que es esta convención de la Semana Negra de Gijón. Ni siquiera han puesto un libro aquí. ¿Por qué? Porque somos discapacitados, esto es, somos de literatura fantástica. Bueno, pues aquí se presenta la mejor novela de la temporada, debería estar puesta aquí, Aristas Martínez. Díselo, quéjate. No, a mí me gusta, yo estoy encantado escuchándote a ti, sigue, sigue. Bueno, pues entonces, Duración de un fantasma. Estamos en la presentación de uno de los grandes nombres de la literatura fantástica en nuestro país y en concreto de la literatura de terror. Hay un problema. Es un tipo demasiado para adentro, yo le conozco, es un tipo tímido. ¿No te fastidia que el cabrón me ha dicho, oye, por favor, ¿podrías conseguir que la presentación durara solo 5 minutos? Digo, lo llevas tú poco claro, pero fíjate lo efectivos que somos. Hemos conseguido que la chica más guapa de la Semana Negra nos traiga la novela. Pues esta es la presentación. Una de las editoriales más interesantes de la, vamos a decir, del pool, el fandom, estaría bien dicho así, del Fantastic actual, es Aristas Martínez, que publica solamente exquisiteces. Exquisiteces, por ejemplo, esta. Ismael, vamos a decir que está especializado en el terror, pero en concreto ahora ha hecho una novela. A ver, honestamente, no les recomiendo la lectura de esta novela a las personas de psiquismo horadado. No les recomiendo tampoco esta novela a las personas que no sepan volar, a la gente que sea formal. Esta novela solo es para ustedes y para nosotros, los que amamos la lectura como una droga superpreciada. Voy a hacer una cosa que es casi un pecado con el autor que estamos hablando, ¿no? Hay autores en los que escribir se les da mucho mejor que hablar y que hasta socializar. Y esos suelen ser los de novela fantástica, los melangóticos. Y si no, miren incluso cómo viste el cabrón. O sea, él ya viene vestido, viene a la Semana Negra vestido como diciendo, por favor, déjeme en paz. No, pues voy a cometer un sacrilegio. Le voy a hacer hablar. Hola, Ismael, ¿cómo estás? Luis, muy bien. Bueno, pues mira, vamos a que la gente flipe en estéreo. Vamos a decirle... Hay un determinado momento en las presentaciones en que tengo que hacer como que sé de esto, y entonces digo, esta novela tuya, Duración de un fantasma, que todavía no les he contado a la gente de lo que va, es verdad, digo, antes de hacerte una pregunta y hacerte hablar. Bueno, pues Duración de un fantasma, como su propio nombre indica, es una novela sobre los monstruos que llevamos dentro. El mayor terror nos lo producen nuestros propios recuerdos, nuestras propias laceraciones, y esta es la historia de una familia. La familia Olano, es que yo a veces pienso que lo más monstruoso es nuestra familia, y entonces esa familia es heavy metal, y tiene
Bueno, pues por un cataclismo familiar que se produce ahí, una de las hijas va en busca del hermano y otra persona se une a esa búsqueda. Y eso en sí sería el argumento de la novela y ustedes dirán, pues eso no es un argumento de novela de terror. Sí, por los cojones. ¿Por qué? Pues eso es de lo que vamos a hablar ahora. Pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿podríamos decir, para que la gente culta del jurado, que son la mayoría, porque esto es la Semana Negra, piense que esta historia es una mezcla de Cliff Baker, de Mariana Enríquez, de Pilar Pedraza y de Emilio Bueso? ¿Es todo eso, algo de eso, o se me está yendo la olla? A ver, voy más despacio, me faltan un par de cafés para estar a tu velocidad. Eso siempre. Pero, a ver, bueno, los nombres que has citado son un poco típicos nombres que se citan en la contra de los libros para orientar un poco. Y, bueno, todos ellos están más o menos justificados. Por ejemplo, Clive Barker tiene una cosa que me interesa mucho y que en esta novela lo intento hacer de alguna manera, que es cómo establece esa fina o esa difusa barrera que hay entre la búsqueda del placer y el dolor extremo, ¿no? Que es una de las cosas que caracterizan a la protagonista de la novela, que se llama Romana, y que tiene un don, tiene una cualidad, ¿no? Digamos que en la novela introduce hay un elemento paranormal. Los dos hermanos de esta familia tienen ciertas cualidades un poco especiales. Y en el caso de ella tiene que ver con el deseo, ¿no? Ella se alimenta del deseo de los otros, de la mirada de los otros, y al mismo tiempo es capaz de inducir y de alguna forma manipular el deseo de las otras personas, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que, como se suele decir, de todo gran poder tiene una gran responsabilidad. En este caso, todo gran poder en la literatura de terror siempre implica una gran maldición, ¿no? Cada cosa, cada poder extraordinario que tiene un personaje siempre le supone un gran sufrimiento, ¿no? Sería inconcebible que un personaje tuviera algún poder extrasensorial mágico en una novela de terror y que eso no le costara, no tuviera que pagar un precio, ¿no? Siempre está el tema del precio, el precio psicológico, el precio anímico y de todo tipo de los personajes del terror. Y bueno, y como decías, es una novela familiar en ese sentido. Eso es una novela de reencuentro de los dos hermanos después de la pérdida del padre. Bueno, son dos hermanos mayores ya, porque otra de las cosas que me interesaba es poner a Román una mujer protagonista de mi edad, ya lo ha pasado los 50 incluso, que estás como en esa fase de la vida en la que de alguna forma tienes que hacer balance, pero todavía te acosan ciertos fantasmas. Se juega también con el tema de la culpa, sobre todo en la relación con el padre. La figura del padre recién muerto es un poco la sombra acechante que los persigue. Por eso ella busca a su hermano desaparecido para pedirle ayuda, para ver cómo pueden gestionar, cómo pueden exorcizar juntos de alguna forma ese fantasma del padre, ¿no? Que es el fantasma un poco al que alude el título. Maravilloso. Todas las veces que he hablado con Emilio Bueso me ha dicho alguna vez la frase, te falta un dato. Pues decía, te falta un dato. Todavía en este cuerpo no ha entrado jamás nunca un café. Pero la pregunta es maravilloso. Influencia de Mariana Enríquez, ¡bum! Nos ha contado la novela entera. Sí, porque maravilloso. Pero Mariana Enríquez, realmente no he escrito de una forma parecida a Mariana. Pero sí que, por ejemplo, en su novela, Nuestra parte de la noche, sí que tiene algunos puntos en común, en tanto que es una búsqueda familiar también. Luego, por supuesto, algo que todos los que hacemos literatura de terror envidiamos y queremos copiar de Mariana Enríquez es precisamente el moverse entre el terreno fantástico y literario, sobre todo, ¿no? A mí me importa mucho, bueno, me importa todo, me importa 100% literatura. Yo no considero que los géneros deba bajarse en ningún momento el listón de la exigencia literaria y lo que resulta a veces más difícil es que el público y la crítica, incluso los agentes literarios y los sellos editoriales consideren la ficción fantástica en la misma liga que la ficción realista, etc., ¿no? Entonces, Mariana Enríquez lo ha conseguido, es como una rara avis, ¿no? Ha conseguido hacer literatura de terror con fantasmas y con todo lo que quieras y con monstruos a lo Clive Barker, y sin embargo, bueno, pues publica en sellos generalistas y tiene reconocimiento universal
Y bueno, en ese sentido, lógicamente, para todos es un referente, ¿no? Pero tampoco mucho más allá de eso, tampoco. En eso es en lo que más os parecéis, porque es cierto, no es que la literatura de terror y fantástica debiera estar en la misma liga que la literatura literaria. Cuando Ismael escribe, está incluso por encima. Y de esto vamos a hablar ahora. Y dice, bueno, ese es otro parecido. Ismael publica en las editoriales más importantes de este país como Alianza Editorial, y hay que decir que Aristas Martínez también lo es, por la exigencia de su catálogo y cómo ha conseguido que la literatura fantástica tenga una distribución que no sea local. Pero estamos hablando mucho de que esto es una novela del reencuentro con el hermano, etcétera, y hay quien diría, alguien, por ejemplo, un presentador que la haya leído, a lo mejor te dice que es más importante que eso, que casi es en el momento en que la novela explota, es la novela del viaje. Más que del reencuentro, es la novela del viaje. De esta mujer que hablas que es muy importante ser una mujer deseada, pero el asunto es que es una mujer en el que los tiempos de mayor vigor sexual y autoconfianza sexual han pasado, y entonces esa es precisamente lo lacerante, y tiene al lado a otro personaje que se llama Said, que es justamente lo contrario. Es un personaje cuyos tiempos de mayor vigor están en la emergencia absoluta. Y en ese contraste, por un asunto que ahora nos vas a explicar, este personaje quiere ir al hermano que tiene poderes curativos, es una especie de chamán, curandero, quiere saber si de verdad es verdad todo eso sobrenatural. Te citaba Mariana Enríquez precisamente no para que habláramos del viaje ni del reencuentro, para que habláramos pues de las experiencias extracorporales, del terror sobrenatural, y que hay algo más que secretos familiares en esta novela, porque es una novela fantástica, baby. Sí, bueno, tiene esa parte de novela de road movie, ¿no? De película de historia de viaje, donde hay dos personajes que son, por un lado, Romana, que es escritora por otra parte, y este personaje que es más joven, que se llama Said, que en realidad es una especie de fan de la familia. Digamos que la familia de los Solano ha creado su propia mitología, el padre de la familia en concreto, y el hermano desaparecido. Y este chico, pues bueno, le interesan todas esas leyendas que hay alrededor de la familia, y va a buscar a Romana, y juntos emprenden la búsqueda del hermano, ¿no? En el contraste que dices, o sea, curiosamente, una cosa que yo todas estas cosas tampoco las planifico mucho a priori, ¿no? Incluso los personajes casi van surgiendo, y yo mismo voy viendo qué características tiene cada uno un poco sobre la marcha, ¿no? Y resultó en este caso que Romana, pese a ser mayor, fíjate que no lo del deseo y todo esto no está nada atenuado en ella, todo lo contrario, está en plena efervescencia, y de alguna forma es un personaje muy vital, solo que asustada. Pero tiene 50 años, el otro tiene 20. Yo tengo 50 años y se puede ser muy vital con 50 años. Sabía que eras tú. Evidentemente, yo soy todos, pero el personaje de Said, que es más joven, es un veinteañero, pero paradójicamente es un ser mucho más depresivo y más pesimista, o sea, y vive cargado con una especie de... Bueno, vive cargado con un dolor físico, porque él tiene problemas de espalda y eso le condiciona mucho, y tiene una especie de visión muy negra del mundo, ¿no? Mientras que, paradójicamente o no, el personaje de ella, que es mayor, es la que mira más hacia el futuro, ¿no? Y me gustaba eso, o sea, buscaba ese contraste. El elemento fantástico realmente no va surgiendo porque, entre otras cosas, cuando yo escribo me gusta pasarlo bien, y porque siempre me ha gustado la literatura de terror fantástica, y en algún momento me pide el cuerpo introducir un elemento fantástico, ¿no? Que aparte que yo creo que vienen muy bien, o sea, el motivo fundamental por el que yo introduzco esto, y todo el mundo creo, es porque al introducir un elemento fantástico de alguna forma estás abriéndote al mundo onírico, ¿no? Al mundo que tiene que ver con los sueños, que tiene que ver con las pesadillas, que es como otra forma de razonar, que surge como una serie de contenidos que surgen directamente del inconsciente, igual que en nuestras pesadillas, y que es muy interesante. Y la literatura de terror fantástico a lo que se dedica precisamente es a coger esos contenidos, un poco sin procesar, un poco en bruto, todos como simbólicos, visuales, icónicos, y bueno, darles una historia, darles una narrativa.
y a ver qué sale de ahí, ¿no? Tampoco hay respuestas, tampoco hay curación exactamente, sino es una búsqueda y es un enfrentamiento con esos demonios. Y a mí aparte que disfruto lo que es el puro momento de escribir una escena de terror, porque lo disfruto, me gusta generar esa tensión, ese horror, en algunos momentos incluso horror visceral, pero aparte creo que eso, que funciona muy bien para hablar de ciertos temas. Te has soltado, qué maravillosa, ha sido una respuesta súper brillante. Una descripción maravillosa de lo que es esta novela. El problema es que mi loca mente ha fijado un titular de la respuesta que has hecho, que es lo de: yo me identifico con Romana de 50 años porque a los 50 años también estoy muy salido. Bien, vale. Entonces vamos a hablar de justamente esto, de lo personal. Romana es un personaje que tiene visiones y esas visiones la atormentan de tal forma que vive la vida como amenazada por un monstruo. Y aún así es escritora de novelas de terror y uno piensa que de novelas, vamos a decir, de novelas sobre otros, y uno piensa que es una escritora que escribe novelas sobre otros porque no quiere enfrentarse a su propia historia. ¿Esto justo es lo que le pasa al autor de esta novela? Pues no ¿Estás lo en sé. el psicoanalista? No, a ver, no. Yo precisamente escribo novelas para no psicoanalizarme. En el caso de Romana, ella es una autora, un escritor negro que se suele decir, la autora de encargo o ghostwriter, ¿no? Sí, negro. Que se dedica a escribir la vida de otra gente. Normalmente ella recibe encargos de gente común, pues a lo mejor alguien que ha dedicado toda su vida a yo que sé, cualquier negocio, y que le pide a ella que le escriba su vida, ¿no? Y de alguna forma lo que hace es convertir la vida de la gente en relatos con sentido, en relatos interesantes, como que en el fondo es todo a partir de cierta edad lo que buscamos es mirar hacia atrás en nuestra vida y pensar que todo seguía un orden coherente, una secuencia necesaria, ¿no? Lo que dice Frank Kermode, que el novelista tiene que convertir el azar en necesidad de alguna forma, ¿no? El cronos en kairos. Y entonces ella misma, que se dedica a eso profesionalmente, se lo tiene que aplicar a ella misma, ¿no? En este viaje, esta búsqueda que hace el hermano y el padre y tal, tiene que ver con eso, con el poder revisar su propia vida y narrársela a sí misma de una forma que tenga sentido, ¿no? Que tenga coherencia. Sí. Pues estamos ante, como les decía, una de las novelas más interesantes, para mí la mejor novela de terror que se ha publicado este año en castellano. ¿Por qué? Porque el autor, que es un pan sin sal, se lo describe todo así, muy lentito, pero cuando escribe es brutal. Hay 3 escenas absolutamente acojonantes, una de ellas la más impactante que yo he leído en el terror actual, una muy concreta. ¿Cuál es? Pues a quien quiera saberlo les recomiendo la lectura de Duración de un fantasma, pero este no es el único aliciente para leer esta novela. Hemos hablado mucho de la escritora, hemos hablado también de Said, pero no son los únicos personajes fascinantes de esta novela, y ahora tenemos que hablar de Amador. Y ahora tenemos que hablar del chamanismo, del curanderismo, de esa movida que tiene ahí, que en sí hay cosas sobrenaturales en la vida diaria y este debe de ser uno. Said precisamente es el que se loquee, hay otros que no se loqueen, etcétera. Pero este hilo fantástico de búsqueda también es el motor de la historia, a través de un personaje que casi es más interesante cuando no sale que cuando sale. Háblanos de él. Bueno, tampoco quiero hablar mucho de él, porque es hablar de un personaje sin que hayan leído la novela, pero... ¡Ole! Pues ¿a qué hemos venido? No, bueno, pero sí que puedo decir que cuando yo escribía la novela, sí que tenía, cuando la terminé y la releía, sí tenía la sensación de que, o sea, al final es una novela bastante corta, pero yo me quedé muy conforme con esos 4 personajes, de los cuales en realidad solo se cuenta la vida de 2, ¿no? Porque el padre, que me parece también un personaje súper interesante, está muerto desde el principio, la madre también, y Amador merecería su propia novela. Amador es el que empezó un poco a utilizar sus poderes. De hecho, hay un guiño en la novela a la película de Cromosoma 3 de David Cronenberg, incluso la idea de la psicoplasmosis, que en la película Cronenberg se inventa un psiquiatra que lo que hace es una especie de tratamiento extraño que de alguna forma convierte
consigue proyectar físicamente los males psíquicos de la gente, ¿no? Incluso aparecen por ahí unos niños deformes, también unas protuberancias asquerosas en el cuerpo. Y me gustaba esa idea de convertir los males psíquicos en deformidades y cosas físicas, y eso directamente lo utilizo. Entonces, el personaje de Amador, de alguna forma, es un poco ese personaje de Cromosoma 3 que se dedicó a eso, pero está también desaparecido, ¿no? Y bueno, es como que de alguna forma, como si hubiera decidido yo empezar a narrar la historia desde la tercera parte, casi desde que Romana emprende la búsqueda y un poco tirando de flashbacks. Pero cada personaje, yo creo que eso es bueno, ¿no? Aunque hay lectores que a lo mejor me dicen, nos quedamos sin saber mucho de estos personajes, pero en el fondo yo casi creo, yo como escritor y como lector, prefiero a veces quedarme sin saber algunas cosas que verme saturado, ¿no? de información. Pues otra respuesta brillante. Me he quedado con lo de Amador, no quiero hablar mucho. Yo tenía aquí pues unas 20 preguntas, un medio tesis doctoral para hablar de tu novela, que voy a suspender y a seguir hablando de Amador. Una de las cosas que más me ha gustado a mí es la niñez de los dos niños. O sea, cuando ellas eran niños, esa niñez no es ya en sí, cuando dices, Amador merecería en sí mismo una novela propia y sería una novela de terror. Señoras y señores del jurado, pasen y vean porque esta presentación es la hostia. Pues esta parte, la niñez de Amador, los juegos truculentos, todo eso que hacen, no debiéramos desvelarlos a los lectores, pero sí hablarles algo de cómo están compuestos. A mí me pareció que ahí había una novela de terror infantil alucinante que por fin haría que nuestros niños les explotara el cerebro en este país. Bueno, vale. Sí, o sea, realmente la novela es circular en el sentido de que la escena final, el reencuentro de los hermanos y tal, retoman un juego que hacían de cuando eran niños. Solo la diferencia es que cuando eran niños había un tercer hermano, el hermano mayor, Tino, que murió, ¿no? Y entonces tiene ese elemento trágico que realmente es lo que atraviesa también la novela, ¿no? Porque en determinado momento del pasado de esa familia, en un accidente, murió la madre y murió el hijo mayor, que eran las dos personas que en la novela dicen que eran las personas luminosas de la familia, ¿no? Incluso se llega a decir que los que vivieron, los que se quedaron, que fueron el padre y los dos hijos pequeños, eran los restos oscuros, ¿no? De alguna forma eran como la parte de la familia que, como si a una familia de repente le quitas el motor, la luz, ¿no? Y entonces eso es un poco el trauma del superviviente también de alguna forma que Romana tiene que superar. Pero bueno, así que yo disfruté mucho escribiendo las escenas de niños, cuando empiezan a descubrir ese juego en el que hacen materializarse criaturas extrañas, porque la idea de traer, pues como lo que hablamos de la psicoplasmosis, la idea de traer cosas o bien del pasado o bien sacarlas de la mente o incluso traerlas de vuelta de la muerte, ¿no? Que es otro de los tropos habituales de la ficción de terror, que es el regreso de los muertos, pero ese regreso de los muertos, puesto que es imposible, siempre resulta grotesco y horrible, ¿no? O sea, pensamos en Cementerio de Animales, en cualquier película de muertos que regresan, siempre es una mala idea, ¿no? Siempre se acaba, quien lo ha invocado acaba arrepintiéndose, y en esta novela también hay un momento en el que se produce eso, ¿no? Esa invocación de los muertos que acaba derivando hacia lo monstruoso, ¿no? Yo, cuando estaba leyendo esta parte de terror infantil, tuve una intuición. Ahora, al escucharte, la he corroborado del todo. Estás leyendo y dices, el Jambo que ha escrito esto, si por fin decidiera ir a un psicólogo, el psicólogo acabaría yendo al psiquiatra. Esto ahora no hay ninguna duda. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué hay tanto pasote psicológicamente truculento? Pues a quien quiera saberlo, les recomiendo la lectura de Diario de un Nómana, pero les aseguro que tenemos muchas más cosas de las que hablar sobre esta novela, porque es una novela con muchas capas de significado y también porque el autor me mira todo el rato con cara de, por favor, estás vendiendo la novela como si fuera un jamón, a ver si esto acaba ya. Y entonces yo quería preguntarte también por Said. Hay un momento en que Said es un personaje, el joven, tiene una enfermedad espinal, ¿no? Y tiene la ilusión que tienes que irte ya. Bueno, es una pena, pero la verdad es que estábamos hablando solo para ti. Tiene una enfermedad espinal y él busca como
curarse a sí mismo, tratar de que sea verdad lo sobrenatural que hay en esta novela, y a mí eso me encantó. La idea de lo que es sobrenatural, la parte fantástica. Hay un personaje que necesita que sea todo real. Y ese es el motivo por el cual leemos novelas como esta, Duración de un fantasma, por todo lo fantástico que necesitamos que sea real. ¿Ese viaje lo hacemos todos nosotros cada vez que leemos una novela como esta? Sí, sin duda, sin duda. O sea, cualquier novela que leamos, en el fondo siempre estamos intentando aprender y ya, 5 minutos. Vale. Siempre estamos intentando aprender y siempre estamos intentando buscar, o sea, sobre todo consuelo. O sea, yo creo que leer ficción, sobre todo, es una. Nunca te va a curar de nada, pero de alguna forma te hace sentirte acompañado, ¿no?, en el sufrimiento de la vida. Y eso es. Porque estoy pensando precisamente en el personaje de Said, y fíjate que no lo había pensado yo tan claramente como me lo acabas de decir. Sí que él tiene esa esperanza, pero si piensas cómo acaba la novela. En fin, la vida es jodida. No se lo digas a la gente. Ya. Tiene un final abierto muy interesante. ¿Cómo acaba esta novela? Para saberlo tendrán que experimentar la experiencia maravillosa de leer esta novela. Hay muchas más cosas. Hay un momento en que esta pareja parece Watson y Holmes. Hay otro momento que parecen Quijote y Sancho. Hay muchísimas más cosas, pero todas las demás las vamos a hablar después. Quiero terminar recomendando a todos los presentes que compren y lean esta novela. Hay muchas más cosas que lo negro criminal en esta vida. Hay una forma de hacer el fantástico que realmente, como dice Guillermo del Toro, que es una de las referencias incuestionables en esta novela, el fantástico no solamente es entretenimiento, sino que produce verdad y sentido. El fantástico es un camino a la verdad. No se pierdan esta novela. Muchísimas gracias. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.